quiero decirles que todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida nos encontrábamos en la situación, en el punto en el cual ustedes se encuentran. En otras palabras, tal vez nos vino de repente que nosotros levantamos nuestras manos para recibir a Cristo, para nacer de nuevo, y luego viene la pregunta: ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? Y esta serie de mensajes le he puesto ahora que soy salvo. Ahora que soy salvo. Y les digo, esa ha sido la experiencia de cada uno de nosotros. No somos expertos cuando recibimos a Cristo, y años después de recibir a Cristo tampoco nos consideramos expertos, pero sí hay ciertas cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos desde nuestros primeros pasos con Cristo. Sí hay ciertas verdades, ciertas prácticas, ciertas cosas que nosotros debemos poner por obra para que nosotros vayamos creciendo en nuestro camino con el Señor. Hagan de cuenta que alguien que llega a Cristo por primera vez es un bebecito en Cristo. Y la vida de Cristo ha sido plantada. La vida de Cristo está allí en cada corazón que ha nacido de nuevo. Pero no es un Cristo maduro que ya conozca todas las cosas, sino es, por decirlo así, una vida de Cristo inicial. Y con la gracia del Espíritu de Dios, cada persona debe ir creciendo para llegar a ser niños, jóvenes y adultos, espiritualmente hablando. Pero todo comienza con ese nuevo nacimiento y con esa incertidumbre de casi, hagan de cuenta que se dice: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué a esto? Bueno, si el Señor lo permite, vamos a ir dando unos pequeños pasitos, unos consejos sumamente importantes. Y si ustedes ya tienen tiempo de estar caminando con el Señor, no que se hayan bautizado el fin de semana pasado, pero si ya tienen años o meses de caminar con Cristo, esto también les puede servir de bendición. ¿Qué vamos a ver? Hoy vamos a comenzar con la búsqueda de Dios, pero hay otros temas que son igualmente importantes, cruciales para que lo sepamos. La búsqueda de Dios obviamente tiene que ver con que nosotros hagamos todo lo posible por desarrollar una relación con Dios, pero entendiendo esto, que Dios mismo es el que está buscando tener esa relación con nosotros. Lo siguiente que vamos a ver en otro momento, pero se los quiero mencionar desde hoy para que ustedes sepan qué es lo que viene. Hay una palabra que para las personas no cristianas la han oído, pero no significa mayor cosa: la cruz de Cristo. Solo para que sepan, la cruz de Cristo no es la cruz de madera, sino es un concepto que el Señor Jesucristo compartió con sus discípulos y con cada uno de nosotros, en donde nos dice
que a través del sufrimiento nosotros podemos llegar a participar de su gloria. Entonces, dicho de otra manera, todo cristiano está llamado a participar de la cruz de Cristo. El sufrimiento de esa cruz tiene que ser una realidad en la vida de todo cristiano, pero no es solo sufrir por sufrir, sino que es un sufrimiento para poder participar de la gloria de Dios. Después, otro punto muy importante. Si ustedes son nuevos acá, se preguntarán, ¿por qué tienen ellos que comenzar cada culto cantando? Y cantando, y cantando, y cantando. Bueno, solo para que sepan, no es que nosotros comencemos cada culto cantando, sino que cada día los cristianos cantamos al Señor. Pero otra vez, no, así como no es sufrir por sufrir, tampoco es cantar por cantar, sino que es cantarle al Señor, entregarle nuestro cántico, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento a Él, nuestra admiración a Él. Y eso nosotros lo vamos a cubrir más adelante. Es algo que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Otra cosa que tenemos que cubrir es el asunto de la autoridad. Todos nosotros tenemos que responder, respetar y someternos a la autoridad. Todos tenemos que respetar la autoridad. Y hay varias formas en que nosotros podemos hacerlo, por las buenas o por las malas. Pero queremos ver cuán precioso es que nosotros caminemos bajo autoridad, que las personas caminen bajo autoridad adentro de su familia, en su trabajo y por supuesto en su vida cristiana, que caminen bajo autoridad, que las familias caminen bajo autoridad, que las iglesias caminen bajo autoridad. Eso es algo que todo cristiano debe vivir y caminar. Luego, el compañerismo. Esto tiene que ver con que nosotros caminemos junto con otros cristianos. Significa que nosotros no vivimos una vida aislada. Nuestra relación con Dios obviamente sí es personal, pero nuestra relación con Dios incluye que nosotros tengamos relación con los demás cristianos. Y esa comunión, esa relación con los demás cristianos va haciéndonos madurar. Y por último, de los puntos que vamos a ver en estos mensajes es las finanzas. ¿Por qué el Señor nos ha bendecido con las finanzas y qué espera Él que hagamos nosotros con el dinero que Él nos permite administrar? Es importante, es crucial, pero así lo son cada uno de estos 6 puntos. Pero hoy vayamos por favor a Isaías capítulo 65. Quiero que comencemos viendo una verdad que creo que se aplica a cada ser humano y a cada cristiano sobre la faz de la tierra. Isaías 65, versículo 1. Fui buscado, y si son visitantes y no tienen una Biblia con ustedes, por favor levanten su mano o con el que está al lado suyo,
péguense para leer la Biblia, pero si no tienen una Biblia, por favor háblennos. Si se bautizaron la semana pasada, a cada uno se le entregó una Biblia. Entonces, por lo menos en su casa sí tienen una Biblia. Isaías es un libro bien grande, está más o menos a la mitad de la Biblia, si les está costando encontrarlo. Si encuentran Salmos, está unas páginas más adelante de Salmos. Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. ¿Saben ustedes, todos, no solo los que están aquí por primera vez en un culto, saben ustedes que la Biblia nos dice: no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno? Eso lo dice en Romanos, haciendo eco del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que en el ser humano no existe una inclinación a buscar a Dios. Nosotros que somos cristianos, que ya hemos sido cristianos por mucho tiempo, tenemos que reconocer esta realidad. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros amamos a Dios, es por un milagro que Dios plantó en nosotros ese amor y que sintiéramos esa necesidad. Pero de lo contrario, nosotros ni estaríamos teniendo a Dios en nuestra memoria. Y la Biblia habla que así viven los impíos, que no tienen a Dios en su memoria. Esa es una frase bíblica: no tener a Dios en su memoria. Entonces, cada uno de nosotros, tú y yo, si esta mañana nosotros al despertarnos y al levantarnos, nosotros hicimos una oración, cantamos un canto, leímos la Biblia, que son formas de acercarnos a Dios, eso es un milagro de Dios. Eso es un milagro, porque en nosotros, en nuestro viejo hombre, no existe dicha inclinación a las cosas de Dios. Y Dios se glorifica diciendo: un pueblo que ni siquiera me buscaba, yo lo encontré, ellos me encontraron y yo hago maravillas en ellos. Ahora, Dios mueve las cosas para que nosotros sintamos nuestra necesidad. Ustedes lo saben, pero si ustedes están aquí por primera vez, yo los invito a que ustedes hagan un repaso de cada circunstancia conmovedora en sus vidas. Que ustedes bajen libros, no sé si se entiende esa frase aquí en México, que ustedes agarren en su memoria todas esas cosas traumáticas que sucedieron en sus vidas, recientemente o hace tiempo o cuando ustedes eran niños. Todas esas cosas que suceden en nuestras vidas son circunstancias a través de las cuales Dios nos hace sentir nuestra necesidad. Una enfermedad, un accidente,
una demora que nos comprueba que si nosotros no hubiéramos sufrido esa demora, algo nos habría sucedido. Creo que todos tenemos testimonios así. Ay, fíjese que pasó esto y esto y esto. Yo me había retrasado y pasé más tarde y me di cuenta, si yo hubiera salido a tiempo, como siempre lo hago, gente que nunca llega tarde a ningún lado, pero ese día se retrasó y había sucedido algo en ese lugar. Entonces podemos ver la mano de Dios moviendo todas las circunstancias para que nosotros lleguemos a tal punto de decirle al Señor: Señor, gracias porque tú hiciste esto, traumático, pero fue tornado para tu gloria. Amén. Si ustedes no lo sabían, yo soy originario de Guatemala, y en 1976 hubo un terremoto allí. A la sazón yo tenía 15 años en 1976. Fue un terremoto que se sintió en toda la República. Guatemala es un país chiquito, no es tan grande como México, pero hagan de cuenta que es el equivalente a 2 estados del sur, o tal vez 3 estados del sur de México. Y este terremoto se sintió en todo el país. Las partes más afectadas fueron en la franja del sur de Guatemala, que hasta el día de hoy es habitada mayoritariamente por indígenas en el lado poniente y gente del área rural en el lado oriente. Pero esa franja fue devastada. La mayoría de poblados indígenas tenían casas que eran hechas de barro, de bajareque, se menciona allá, y fueron poblaciones totalmente arrasadas, que se cayó todo el pueblo. Ahí yo pude experimentar, si ustedes hacen números, yo estaba aproximadamente en secundaria, y de todos los lugares, de todas las instituciones educativas, de los trabajos, de todos veían que gente suya tenía necesidad. Todos tenían algún familiar en algún pueblo, o que sus familias habían muerto, que se les había caído todo. Entonces hubo mucha ayuda, hubo un voluntariado impresionante. A donde quiera que ustedes iban, que estaba destruido el país, pero había gente trabajando, había tractores, excavadoras, moviendo cosas y por supuesto excavando cadáveres. Se calcula que murieron 27,000 personas, alrededor de 27,000. Pero hubo una cosa más que sucedió. En 1976, que Guatemala fue puesto de rodillas, empezó a llegar una cantidad enorme de misioneros de distintos países. Guatemala fue evangelizado por misioneros, al igual que México, pero como que se había detenido un poquito, y en 1976 y 77 se fundaron muchísimas obras cristianas. Para que ustedes sepan, entre ellas Ministerios Hebrón en 1977-78. Si ustedes no lo saben, formamos parte de una fraternidad de iglesias que se llama Ministerios Hebrón. Así comenzó Ministerios Hebrón. 1 año y medio, 2 años después del terremoto, nuestro pastor general fue invitado. Otro misionero que nosotros conocíamos le mencionó:
y él llegó a visitar y todo lo demás es historia. Estamos hasta aquí. Entonces, díganme ustedes, ¿el terremoto fue trágico? Sí, claro que fue trágico. Creo que todos los guatemaltecos tuvimos a más de algún familiar o algún conocido que murió. Pero 2 años después, 4 años después, había un despertar en Guatemala, espiritualmente me refiero, había una visitación, iglesias estaban creciendo y creciendo, y entre ellas, poquito a poco, la Iglesia Cristiana de Hebrón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros al pensar en el terremoto? ¡Ay, qué tragedia! A la luz de la eternidad, debemos estar dándole gracias a Dios por ese terremoto, porque hizo que llegaran muchos misioneros a compartir la palabra de Dios. Y por eso yo los invito a que hagamos memoria de circunstancias traumáticas en nuestras vidas y vamos a ver, es la mano de Dios haciendo algo en nuestro corazón. Amén. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 9. Si están en sus Biblias, Génesis es el primer libro de la Biblia. La Biblia está dividida por libros, son 66 libros. Hay Antiguo Testamento y hay Nuevo Testamento. Lo que hace que uno sea antes y otro sea después es la vida del Señor Jesucristo, algo así como antes de Cristo y después de Cristo. Pero Génesis nos narra los orígenes o los inicios de la historia de Dios y su relación con los hombres. Y quiero que veamos aquí en el capítulo 3, si ustedes tienen un tiempecito esta tarde o esta noche, los invito a que lean ustedes Génesis capítulo 3. Si pueden leer desde el 1, mucho que mejor. Pero en Génesis capítulo 3 está la caída o el pecado de Adán y Eva. Y quiero que veamos cuál fue la reacción de Dios. Dios sabía que Adán y Eva habían pecado. Pero quiero que veamos y que entendamos que eso exactamente es lo que sucede con nosotros. Adán, Eva pecaron. Con el pecado ellos se dieron cuenta de que ellos eran indignos de Dios, que habían desobedecido. Ellos se dieron cuenta y por eso es que ellos intentaron esconderse de Dios. Pero miren esta pregunta determinante. Génesis 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hermanos, ese es el corazón de Dios, de salir a buscarnos a nosotros, aunque nosotros hayamos pecado, aunque nosotros busquemos escondernos de Él, que nosotros nos da vergüenza pensar que Dios va a vernos. Pero el corazón de Dios es salir a buscar a Adán y decirle: Adán, ¿dónde estás?
¿Sabes tú que Dios ha salido a buscarte a ti? ¿Sabes tú que gracias a que Dios salió a buscarnos es que nosotros estamos aquí salvos, felices, gozosos con la vida de Cristo? Gracias a que Dios nos buscó. Pero Dios sigue saliendo a buscar al hombre y a la mujer. Dios sabe que Él es la única posible respuesta, pero depende de que nosotros respondamos afirmativamente. Dios no va a imponer esa relación sobre nosotros. Dios no nos va a agarrar del pelo, bueno, ahora usted me busca. No, Dios extiende la invitación y nosotros tenemos la responsabilidad. Nos queda a nosotros esa reacción de decirle: aquí estoy, Señor. ¿En qué condiciones encontró Dios a Adán? Caído, arruinado. Y sabes, esa ha sido la condición de cada uno de nosotros sin Cristo. Sin Cristo. Tú nos miras ahora a nosotros gozosos, felices, viviendo la vida plena con el Señor. Pero sin Cristo, nada de eso es posible. Entonces, al hablar acerca de la búsqueda de Dios, les decía yo desde el principio, todo empieza con que Dios sale a buscarnos. Y nosotros tenemos la oportunidad de responder a Él, de poderle decir con la cabeza agachada: aquí estoy, Señor. No me atrevo ni siquiera a verte a los ojos, pero aquí estoy. Les prometí que iba a ser un mensaje muy sencillo, pero este mensaje que vemos en el principito de la Biblia, Génesis, ese mensaje también se encuentra al final de la Biblia. La Biblia termina con un libro que se llama el Apocalipsis o la Revelación. Los cristianos estoy seguro que saben este pasaje, pero aquellos de ustedes que están llegando al Señor por primera vez, solo escuchen estas palabras. Jesús le dice a su iglesia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tocando a la puerta. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta. Lo que estamos diciendo. El Señor inicia el acercamiento, pero nosotros tenemos que abrir la puerta. Y si abrimos la puerta, entonces Jesús dice: yo entraré ahí y cenaré con él. El tener una comida con alguien nos habla acerca de comunión, compañerismo, estrechando la amistad. Entonces, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, el Señor hace esa invitación, esa extensión hacia nosotros, pero nos corresponde a nosotros decirle: sí, Señor. Y ustedes saben, lastimosamente, muchas personas no están interesadas. No están interesadas.
pero les quiero insistir en esto, que ustedes evalúen los eventos en su vida para que ustedes puedan reconocer todo lo que Dios ha hecho, todo lo que ha movido. Increíble. Vayamos al Salmo 119. Salmo es el libro más largo de la Biblia, tiene 150 salmos. Si abren la Biblia a la mitad exactamente, ahí va a estar Salmos. Pero son tantos que uno puede buscar y buscar y buscar, pero vayamos al Salmo 119. Para aquellos de ustedes que no lo saben, este Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Van a encontrar que hay libros bien cortos de un solo capítulo, hay capítulos bien cortos, hay salmos bien cortos de 2 versículos, 3 versículos, pero el Salmo 119 tiene bastantes versículos. Entonces, como que a veces al leer de corrido el Salmo 119, pasamos de largo tantas verdades. Así pasa en la lectura, pero quiero que vean ustedes el versículo 58. Salmo 119, versículo 58. Hace muchos años, allá en Guatemala, nos invitaron a nosotros a la graduación de primaria de un colegio cristiano. Y estábamos nosotros allí, pues observando, conocíamos a muy poca gente ahí, pero a cada niñito, ¿de qué edad se gradúan de primaria? ¿De 11 años? ¿12 años? A cada niñito que se graduaba lo presentaban y decían cuál era su versículo favorito. Entonces, este es un consejo para todos ustedes, niños y jóvenes, que yo sé que ustedes leen la Biblia, pero la gran mayoría de niñitos, bueno, de 12 años no son niñitos, pues, pero de niños, la gran mayoría de ellos optaban por uno de 2 versículos favoritos, pero realmente me indicaba que no leían mucho la Biblia. Uno de los 2 favoritos era: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? Y miren, hermanos, es un versículo precioso, yo no digo que no. Lo que pasa es que es casi como un versículo que nos empodera para ser superhéroes, ¿verdad? Para ser superpoderosos. Todo lo puedo en Cristo, así es que me voy a arrojar de aquí hasta allá el mezanina y voy a llegar de un salto para allá, porque todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? Y el contexto no dice absolutamente nada de eso. El otro versículo era: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Entonces, que es Josué 1, versículo 9. Que también es un versículo que uno aprende desde niño, ¿verdad? Entonces, ustedes, niños y jóvenes que leen la Biblia y que todos los días leen la Biblia, que todos los días de su vida están leyendo la Biblia, yo estoy seguro de que hay versículos que han tenido mayor impacto en sus vidas. ¿Creen que es así? Bueno, esos versículos, cuando alguien les pregunte: mire joven, o mire señorita, mire hermano, mire hermana, ¿cuál es su versículo favorito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, creo que tenemos otros versículos. Solo con levantar sus manos. ¿Tienen alguno de ustedes un versículo favorito? No voy a pedir que lo recite,
¿Tiene alguno de ustedes un versículo favorito? Sí, sí, pero casi les puedo apostar que no son ni Josué 1:9 ni Filipenses 4:13. Uno de mis versículos favoritos es este. ¿Quieren ver lo que dice el versículo 58? Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Para aquellos de ustedes que están comenzando su caminata con el Señor, esta petición, esta súplica debe llenar nuestro corazón todos los días. Tu presencia supliqué de todo corazón. Pero es que eso nos lleva a muchas cosas más. ¿Cómo obtenemos la presencia de Dios? ¿Cómo podemos hacer que el Señor esté con nosotros? Y obviamente vamos a tener que dar otras instrucciones sobre esto, pero dentro de eso está la alabanza, está la oración, está la lectura de la Biblia, que esas tres cosas, esos tres ingredientes tienen que formar parte de nuestra búsqueda de Dios. Y así le estamos diciendo al Señor: Señor, tu presencia suplico de todo corazón. ¿Qué debemos hacer? Ahí en Salmos mismo, solo que en el Salmo 27. Y quiero que por favor todos vayan ahí, Salmo 27. Ya estábamos en el Salmo 119. Retrocedamos unas páginas. Salmo 27. Dice el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta es la actitud, esta es la acción que nosotros tenemos que hacer, pero tenemos que entender esto. Dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Eso no significa que tengamos que venir aquí a la iglesia todos los días de nuestra vida, pero sí significa que nosotros hagamos esa obra de buscar a Dios con alabanza, con oración, con lectura todos los días de nuestra vida. Eso sí, lo que nosotros experimentamos aquí de buscar a Dios y sentir la presencia de Dios, eso debemos hacerlo nosotros en casa, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Que nosotros podamos decir: cada día yo le muestro, le manifiesto a Dios: Señor, te necesito, y por eso es que yo te busco. Es una actitud, hermanos, de humildad, de demostrar nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad como seres humanos, y por eso buscamos a Dios, porque necesitamos a Dios, necesitamos la gracia de Dios. Hermanos que tienen años o que tienen poco, hermanos, tenemos que mostrarle a Dios nuestra necesidad. ¿Por qué no lo hacemos?
¿Qué nos detiene? Falta de hambre de Dios, falta de sed, porque no vemos nuestra necesidad, porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas de la tierra, las riquezas, las vanidades. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros y que cuando le digamos: Señor, suplicamos tu presencia, que nosotros experimentemos esas visitaciones de Dios.